Ley Nacional de Ejecución Penal Comentada y Correlacionada. Título segundo, capítulo séptimo. Revisiones a los centros penitenciarios. Artículo 64. Revisión a centros. Son actos de revisión a lugares de los centros penitenciarios los que se realicen en su interior para verificar la existencia de objetos o sustancias cuya posesión esté prohibida, constatar la integridad de las instalaciones con la finalidad de evitar que se ponga en riesgo a la población y al personal del centro penitenciario, a sus pertenencias, a la seguridad y a la gobernabilidad de los centros. Artículo 65. Actos de revisión. Se deberán realizar revisiones a los sitios donde las personas privadas de la libertad viven, trabajan y se reúnen, de manera regular y con especial atención a las áreas dedicadas a dormitorio. Todos los actos de revisión e inspección en lugares deben obedecer a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y realizarse bajo criterios no discriminatorios y en condiciones dignas. Los actos de revisión se llevarán a cabo de la manera menos intrusiva y molesta a las personas privadas de la libertad en su intimidad y posesiones, sin dañar los objetos inspeccionados. Cuando en el curso de una revisión a lugares fuese necesaria una revisión e inspección corporal, se procederá de conformidad con el capítulo respectivo de esta ley. Comentario. Ver comentario al artículo 9. Artículo 66. Revisión a celdas. Las revisiones a las celdas se realizarán en presencia de sus ocupantes, examinando con detalle las pertenencias de las personas privadas de la libertad y los objetos del lugar, para lo cual se deberá utilizar los sensores y la tecnología adecuada. De toda revisión en la que se hallen sustancias o objetos prohibidos, se levantará un acta circunstanciada en presencia de dos testigos, propuestos por la persona ocupante del lugar revisado o, en su ausencia o negativa, por quien practique la diligencia. Las revisiones a las celdas se practicarán exclusivamente por personal de custodia penitenciaria del mismo sexo de la persona privada de la libertad. Artículo 67. Registro de la revisión. La autoridad penitenciaria guardará los datos que permitan identificar fehacientemente al personal de custodia penitenciaria que realice una revisión, bien sea que pertenezca al centro o no, a efecto de fincar la responsabilidad en que pueda incurrir. Artículo 68. Sustancias y objetos prohibidos. Si al momento de la revisión les son encontradas a las personas privadas de la libertad objetos o sustancias prohibidos por el régimen disciplinario del centro penitenciario, pero cuya posesión no constituye un delito, les será recogidos debiendo levantarse el acta correspondiente y se sustanciará el procedimiento disciplinario. Tales objetos o sustancias serán resguardados y entregados a quien su legítimo poseedor indique para que sean retirados del centro penitenciario. Si al momento de la revisión les son encontradas a las personas privadas de la libertad objetos o sustancias cuya posesión constituya delito, se dará vista inmediata al Ministerio Público a efecto de que realice la investigación correspondiente. Artículo 69. Autoridades responsables en la revisión. La autoridad penitenciaria y el titular del centro o quien en su ausencia lo sustituya legalmente serán responsables de las revisiones que se lleven a cabo en su interior. Igualmente responderá por todo abuso que se lleve a cabo sobre las personas privadas de la libertad con motivo de la revisión. No podrán evadir su responsabilidad como superior jerárquico alegando que el personal que llevó a cabo las revisiones no estaba bajo su mando. Artículo 70. Uso de la fuerza. El uso de la fuerza y el empleo de medios coercitivos durante las revisiones quedarán sujetos a las normas y protocolos aplicables, mismos que atenderán los estándares y las normas internacionales en materia de derechos humanos. Comentario. El uso de la fuerza pública debe ser limitado y ceñirse al cumplimiento estricto de los siguientes parámetros esenciales.
1. Legitimidad, que se refiere tanto a la facultad de quien la realiza como la finalidad de la medida, es decir, que la misma sea inherente a las actividades de ciertos funcionarios para preservar el orden y la seguridad pública, pero únicamente puede ser utilizada en casos muy específicos y cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado. 2. Necesidad, que supone el que la fuerza pública debe ser utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero debe agotarse previamente los medios no violentos que existen para lograr el objeto que se busca, de manera que no solo opere cuando las alternativas menos restrictivas ya fueron agotadas y no dieron resultado, en función de las respuestas en que la gente o corporación debe ir dando a los estímulos que reciba, por lo que es preciso verificar si la persona que se pretende detener representa una amenaza o un peligro real o inminente para los agentes o terceros. 3. Idoneidad, que implica su uso como el medio adecuado para lograr la detención. 4. Proporcionalidad, que exige la existencia de una correlación entre la usada y el motivo que la detona, pues el nivel de fuerza utilizada debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de la parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza según corresponda. 2010-0093. Artículo 71. Supervisión independiente. Las revisiones de los centros penitenciarios podrán llevarse a cabo con la supervisión independiente de organismos públicos de protección a los derechos humanos. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos deberán hacer del conocimiento de la autoridad penitenciaria y del juez de ejecución toda situación de privilegio en la imposición de la pena o de la prisión preventiva que observen en el ejercicio de sus funciones para que éste ordene su cese inmediato y exija garantías de no repetición. Con independencia de lo anterior, lo hará del conocimiento del Ministerio Público cuando dichas conductas constituyan un hecho que la ley señala como delito. Comentario. 1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios, y tiene por objeto esencial la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Tendrá como atribución la de supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que estos guarden. Fox 2001, página 2, artículo 2 y Peña 2013, artículo 6, fracción 12. 2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que las garantías de no repetición están dirigidas a evitar que las víctimas de violaciones a derechos humanos vuelvan a sufrir hechos victimizantes similares, lo cual alcanza un impacto más general, porque tienden a evitar que cualquier otra persona experimente hechos análogos. Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que la ley de amparo no autoriza a establecer como medidas de reparación garantías de no repetición similares a las que ha dictado la Corte Interamericana. No obstante, partiendo de la idea de que si la finalidad de las medidas es que una vez que se ha declarado la violación, la persona afectada no vuelva a sufrir la misma vulneración a sus derechos humanos y que personas en situaciones semejantes tampoco sean afectadas por actos de autoridades similares. Es evidente que la ley de amparo prevé una serie de instituciones que, de hecho, deben reinterpretarse como garantías de no repetición. En primer lugar, la ley de amparo establece un régimen de responsabilidades administrativas y penales en los casos de incumplimiento de sentencias, artículos 182 y 198, y repetición del acto reclamado, artículos 199 a 200, que pueden dar lugar a la destitución del funcionario y a la imposición de penas de prisión.
Estas medidas, pese a constituir supuestos de satisfacción al buscar que se imparta justicia en cada caso, tienen una proyección colectiva que se asemeja a las garantías de no repetición, porque la eventual imposición de esas sanciones genera un fuerte incentivo para que las autoridades no transgredan nuevamente los derechos de una persona que ha obtenido una sentencia de amparo estimatoria. Por otro lado, cuando el acto reclamado es una norma general y en la sentencia se declara su inconstitucionalidad, el remedio previsto por la ley consiste en la inaplicación de esa norma al caso concreto. Artículo 78, lo que constituye una garantía de no repetición, toda vez que la inaplicación logra el objeto de que el acto legislativo que vulnera sus derechos no vuelva a aplicarse en casos futuros a quien obtuvo el amparo contra dicha norma. En cambio, cuando el acto reclamado es una resolución judicial, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma general aplicada en dicha resolución también conlleva el remedio de la inaplicación de la norma al caso concreto. Sin embargo, en ese tipo de casos, es el precedente constitucional el que cumple la función de garantía de no repetición, tanto para el quejoso en casos futuros como para otras personas que se encuentran en situaciones similares. Finalmente, la Declaratoria General de la Inconstitucionalidad prevista en la ley mencionada, artículos 231 a 235, también constituye una medida que puede interpretarse como garantía de no repetición, porque al expulsar del ordenamiento la norma declarada inconstitucional por vulnerar derechos humanos, evita que ésta pueda aplicarse a otras personas en casos futuros. En esta hipótesis, la sola emisión de una sentencia constituye un paso en el camino hacia la adopción de una medida de mayor envergadura. 2014-343.